Aragón. Él estudió la licenciatura de Física y Matemáticas en la Mercer College en San Paul, Minnesota, en 1990. Es doctorado en Ciencias de la Tierra y Planetarias en la Universidad de Washington, en San Luis, Missouri, Estados Unidos, y obtuvo el grado en 1996. Actualmente es investigador titular del Instituto de Geofísica de la UNAM. Da clases como profesor de asignatura en la Facultad de Ingeniería desde el 2008 y es profesor de asignatura en el posgrado de Ciencias de la Tierra del Instituto de Geofísica de la UNAM desde 1997. Sus líneas de investigación son estructuras interior de la Tierra, anisotropía sísmica e hidroacústica. Y bueno, tiene publicaciones a nivel internacional y hoy nos va a dar esta plática, anisotropía sísmica y su relación con la tectónica de México. Y bueno, lo dejamos, un fuerte aplauso al doctor y muchas gracias por haber. Gracias, gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, vamos a platicar un poquito acerca de este asunto de la anisotropía sísmica. Bueno, ahorita les explico por qué como sismólogos o como geofísicos nos interesa. Sí, ya. Aquí nada más rápidamente les pongo una lista de colaboradores, no pretendo que la lean, simplemente pues son diferentes colegas tanto de la UNAM como fuera de la UNAM y trabajo que hemos hecho también junto con diferentes estudiantes. En particular quiero llamar su atención a esta chica Berenice Rojo Garibaldi que hizo, bueno, yo le llamo la tesis, más bien se tituló por proyecto de investigación, precisamente trabajando en este tema. Ella fue estudiante aquí de la carrera de física en la Facultad de Ciencias. Adicionalmente, pues bueno, una serie de organizaciones y de experimentos que nos han proporcionado los datos que podemos utilizar precisamente para este tipo de trabajos. Pero bueno, rápidamente, se me figura como en las películas, ¿no? Que aparece el reparto y va pasando rápidamente, ni siquiera lo alcanzamos a leer. Bueno, vamos a pasarlo rápidamente. Y bueno, aprovechando que hoy me encuentro en la Facultad de Ciencias con chicos que estudian física, posiblemente en alguna clase de óptica ya habrán oído hablar del tema de la birrefringencia. En este caso, bueno, el ejemplo, ¿verdad?, que normalmente se maneja, pues es el de un cristal de calcita. Entonces, vamos a ver, tenemos aquí esta imagen, ese texto, y si yo tengo un cristal de calcita, yo puedo venir aquí, me sale un poquito borroso, pero podrán ustedes observar que tenemos dos imágenes. Ahí está, perfecto, sí, ahí se alcanzan a ver las dos imágenes, ¿no? Vemos el texto que aparece dos veces, y precisamente ese es el fenómeno que llamamos birrefringencia. Pues tenemos aquí. La otra cosa que podemos observar es que conforme yo le doy vuelta a mi cristal de calcita, puedo observar que las dos imágenes se mueven una con respecto a la otra. Voy a cambiar de cristal, este es un poquito más grande, más grueso. Y aquí podemos apreciar las dos imágenes. Y una de las cosas que se observa, ¿verdad?, que al ser nuestro cristal de calcita más grueso, la separación entre los textos es mayor. Entonces, bueno, esto es lo que normalmente en un texto de óptica conocemos como la birrefringencia. Y que en el caso particular de lo que vamos a hablar en nuestra... ¿Lo apago en dónde, perdón? Aquí. Gracias. De lo que vamos a hablar en nuestra plática de hoy, que es la anisotropía, pues efectivamente, no una propiedad física o una propiedad que si la medimos en diferentes direcciones va a tomar diferentes valores. En este caso estamos hablando de la velocidad con la cual viajan las ondas sísmicas. Entonces nos regresamos. Sí, entonces avanzamos a la siguiente. Tenemos aquí ya de nuestro libro de texto de óptica, ¿verdad? Tenemos nuestro cristal de calcita. Nosotros sabemos que nuestro rayo de luz tiene tiene dos polarizaciones, ¿verdad?, que son perpendiculares entre sí. Y entonces tenemos, ¿verdad?, aquí que entra el rayo al cristal,
y al momento que pasa, ¿verdad?, por las características de los ejes cristalográficos, este rayo se separa en dos, uno que se le llama el rayo ordinario y otro que recibe el nombre de rayo extraordinario, o lo podemos ver aquí, ¿no? Tenemos el rayo incidente, tenemos una polarización o una vibración que es hacia arriba y hacia abajo dentro del plano de la pantalla, y otro que es horizontal hacia adentro y hacia afuera del plano de la pantalla. Vemos que entra el rayo de luz a nuestro cristal, se separa en dos, uno lleva la polarización aquí, que es la que está hacia adentro y afuera de la pantalla, que es el rayo ordinario, y el otro que está aquí es el rayo extraordinario, que conserva la polarización dentro del plano de la pantalla. Y podemos verlo también aquí abajo, para el rayo ordinario y el rayo extraordinario, cómo igual se conservan las diferentes polarizaciones y las diferentes trayectorias. Entonces, este mismo fenómeno que observamos con rayos de luz, con ondas electromagnéticas, lo vamos a aplicar a ondas sísmicas. Entonces, en este fenómeno, nosotros como sismólogos hablamos de ondas P y de ondas S. Nuestra onda P es análoga a una onda acústica, una onda sonora, donde el movimiento de partícula es una serie de compresiones y dilataciones en la dirección de propagación de la onda. Y por otro lado, la onda S, que es análoga a la onda electromagnética, donde el movimiento de partículas es en el plano perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Y tenemos lo que llamamos SB y SH, ¿verdad?, que correspondería con las dos polarizaciones que mencionábamos para el caso de la calcita. Cuando hay anisotropía, vamos a observar que en particular, la vibración de la onda P va a cambiar un poco de orientación, pero en el caso particular de la onda S, vamos a ver que lo que llamábamos originalmente SB y SH, uno de los dos va a empezar a viajar más rápido que el otro, pero vamos a llamar S1 y S2, y vamos a ver cómo este se va a adelantar a este otro. Por ejemplo, por decir, si tenemos aquí un rayo que va viajando de abajo hacia arriba, que está fuera de la superficie de la Tierra, va viajando por un medio isótropo, tengo esta onda que viene aquí, entra a este medio anisótropo y a partir de una sola onda incidente voy a tener dos, una que le voy a llamar la onda rápida y otra que le voy a llamar la onda lenta. Y bueno, adicionalmente, si tuviéramos un segundo estrato anisótropo, a partir de cada una de estas dos ondas, generaremos también dos ondas cada una. Así nada más, muy rápidamente. En el caso de ondas sísmicas, pues nosotros hablamos por decir que tengo una estrellita aquí que me indica la ubicación donde se produce el sismo, lo que nosotros llamamos el hipocentro. Va a generar un frente de ondas esférico o aproximadamente esférico, ¿verdad? Dependiendo de la estructura de la Tierra, pues no se va a mantener esférico, pero bueno, vamos a suponer que es aproximadamente esférico y va a seguir diferentes trayectorias para llegar a algún punto, ¿verdad? Alguna ciudad o a mi sismómetro, que le estoy llamando aquí la estación, y entonces en particular, bueno, tengo dentro de la estructura de la Tierra la corteza hasta mero arriba, que es donde estamos parados, ¿verdad? Luego más adentro tenemos el manto y en la parte de mero adentro en el centro lo que llamamos el núcleo. Vamos a trabajar con una onda en particular que recibe el nombre de SKS, que es esta que aparece aquí. Entonces la onda viaja por el manto como S, se mete al núcleo externo, el núcleo externo es líquido, la onda S se convierte a P, porque los líquidos no transmiten ondas de presión, solamente ondas transversales, no, más bien, no transmiten ondas transversales, más bien nada más ondas de presión, entonces se convierte de S a P, y luego sale de este lado de acá para llegar a la estación. Entonces, vamos a seguir. Como geofísicos, como geólogos, conocemos un fenómeno que se llama subducción, que es el responsable de los sismos más importantes y más grandes que se producen en México, en el cual una placa se mete por debajo de otra, que es esto que tenemos aquí, y dentro de esta placa se pueden llegar a producir sismos, los cuales nosotros podemos detectar en diferentes estaciones, que serían estos triángulos que tenemos hasta arriba. Aquí tenemos nuevamente la trayectoria de la onda SKS, que pasa decíamos manto, núcleo y manto, y aquí está marcado lo que llamamos una zona de anisotropía. Entonces, esencialmente, cuando tenemos esta onda, la anisotropía que nosotros vamos a medir puede acumularse a lo largo de toda esta trayectoria, desde que sale del núcleo, todo el manto y la corteza hasta llegar a la estación. Normalmente la interpretación que hacemos es que esta se encuentra
cercano a la superficie, los 400 kilómetros más cercanos a la superficie. Perdón que esto está en inglés. Las ventajas de trabajar con esta técnica y con esta onda en particular son una de que conocemos la polarización. Esencialmente, nosotros cuando tenemos un sismómetro, podemos registrar, decíamos que tenemos un movimiento que le llamamos SB y SH, como consecuencia de la conversión de la onda, aquí cuando se pasa del manto al núcleo, del núcleo al manto, la energía SH aquí se refleja a la superficie y solamente se transmite la energía SB. Entonces, esencialmente, eso quiere decir que nuestra onda SKS, nosotros nada más debemos verlo en lo que nosotros llamamos la componente radial y no la transversal. Que ahorita les explico en un instante qué es eso de las componentes. Entonces, eso quiere decir que conocemos la polaridad. Únicamente vemos la anisotropía del lado una vez que sale del núcleo, el ángulo de incidencia es cercano a vertical y nos permite detectar o trabajar con sismos muy lejanos, lo que llamamos distancias entre 90 y 125 grados, eso es lo que nosotros llamamos una distancia epicentral, que si lo traducimos a kilómetros sobre la superficie de la Tierra, 90 grados viene a ser aproximadamente como 10.000 kilómetros más o menos, distancias a partir de los 10.000 kilómetros. Una buena resolución lateral quiere decir que yo puedo tener muchas estaciones cercanas y si las características de la anisotropía son diferentes de una a otra, las voy a poder medir. La desventaja tiene que ver con esta imagen que tenemos aquí, que no tenemos buena resolución de profundidad, porque la anisotropía podría estar aquí, aquí o acá, y yo no tengo forma de saberlo. Pero bueno, hay ciertas formas de darle la vuelta a ese problema. Bueno, esta imagen ya la vimos, la voy a repetir, pero entonces, cuando nosotros tenemos un sismómetro para registrar un sismo, necesitamos o queremos tener tres componentes, una es la vertical y tenemos dos horizontales. Entonces, en este caso estoy viendo las horizontales, que son la norte-sur y la este-oeste, y podemos tener diferentes sistemas de referencia. Por decir, el norte y este pues son perpendiculares o son normales entre sí las dos componentes. Son componentes, les digo, horizontales, pero podemos, si yo hago una rotación de estos ejes coordenados, puedo obtener otros sistemas de referencia diferentes, que podría ser, por ejemplo, lo que llamamos la componente radial y transversal. Radial quiere decir que si mi estación está aquí, el sismo que me genera la onda que voy a registrar está en esta dirección hacia acá. Entonces, la línea que me conecta el hipocentro con mi estación me va a dar la radial y perpendicular a eso voy a tener la transversal. Entonces, este es un segundo sistema coordenado que voy a manejar, que también es horizontal, las dos son dentro de un plano horizontal, y mi tercer sistema coordenado, que son perpendiculares entre sí, y un tercero que es lo que llamo la onda rápida, fast en inglés, y la onda lenta, slow en inglés, y que también son perpendiculares entre sí y también están dentro de un plano horizontal. Entonces yo voy a medir un ángulo, ¿verdad? A partir del norte hacia la radial, lo que le voy a llamar el back-azimut, y un ángulo que voy a medir de la norte hacia la rápida, que va a ser un ángulo phi, que es una de las características o las propiedades que necesitamos medir para realizar este trabajo. Si yo tengo una onda, les decía yo que está polarizada en la dirección SKS en la componente radial, o lo que es el sistema SB, se proyecta todo este vector exclusivamente a lo largo de la componente radial, no tiene ningún elemento de la componente a lo largo de la transversal. Sin embargo, cuando existe anisotropía, a partir de una onda generamos dos, y entonces es como si este vector que aparecía aquí originalmente a lo largo de la radial tuviera un ligero desplazamiento y va a tener una cierta componente en dirección radial y una cierta componente en la transversal, el cual además yo puedo proyectar sobre otro marco de referencia diferente, que es el de la onda rápida y la onda lenta, que es lo que estoy ilustrando aquí con las componentes en color, las flechas en color verde. Cuando yo trabajo con anisotropía, necesito medir dos parámetros, que son precisamente este ángulo que yo les comentaba, de norte hacia la dirección del eje rápido,
Y también, como yo les decía, a partir de que yo tengo una sola onda en el medio isótropo, al momento que se pasa al medio anisótropo voy a tener dos ondas, la onda rápida y la onda lenta. Entonces tengo la onda rápida aquí arriba y la onda lenta. Obviamente sabemos, ¿verdad? Si la onda rápida pues es rápida, tendrá que llegar antes que la onda lenta. Entonces voy a medir este tiempo delta t, que va a ser la diferencia en el tiempo de llegada entre la onda rápida y la onda lenta. Entonces, son los dos parámetros que quiero medir, phi el ángulo y delta t el retraso en el tiempo. Y el ángulo es la orientación del eje rápido. Y bueno, una de las cosas que podemos mencionar, decíamos, bueno, la parte de la resolución lateral, yo puedo tener muchas estaciones cercanas, que son todas estas bolitas que aparecen aquí con las rayitas. Este es un mapa del norte de Estados Unidos y al sur de Canadá, Wyoming, provincia de Superior en Canadá, etcétera. Y nos muestra cómo, por ejemplo, en esta zona de aquí las bolitas son chiquitas, mientras que las bolas acá son grandes. Quiere decir que el valor del tiempo, el delta t, es más grande para estas estaciones y que yo puedo ver esas diferencias de una estación a la otra, aunque se encuentren cercanas. La otra cosa es, como yo les comentaba, esta anisotropía normalmente la encontramos en los 400 kilómetros más cercanos a la superficie. Y una de las formas de saber es si yo tengo una estación y hago mediciones con ondas que lleguen a esta estación de direcciones diferentes. Entonces, por ejemplo, este viene de la izquierda, este viene de la derecha. La parte donde coinciden las trayectorias de estas dos ondas, pues es la parte que cercana a la superficie, cercana a la estación. Entonces, yo en principio esperaría que lo que mido con una onda que viene de este lado y otra de este sea lo mismo, porque es aproximadamente la misma región la que estoy viendo. O por otro lado, puedo tener dos estaciones cercanas diferentes, dos ondas que provengan de la misma dirección y obtener valores de la medición diferentes en esta estación y en esta otra. Y bueno, en este caso únicamente lo que queremos ilustrar pues es que para una onda SKS telesísmica, ¿verdad? Que viene aquí así, aquí sale del núcleo, este es el manto, sigue esta trayectoria, llega a la estación. Y normalmente esta anisotropía, como comentábamos, el estrato anisótropo se encuentra en los 400 kilómetros más cercanos a la superficie y los tiempos del delta t que vamos a medir andan aproximadamente alrededor de un segundo, 1,5, quizá un poquito más. Entonces, les había yo mostrado el caso de la calcita. En el caso de la Tierra, el mineral más abundante, por lo menos en el manto superior, es lo que se conoce como el olivino. Aquí lo tenemos los ejes cristalográficos A, B y C. Y aquí hay una imagen o una foto de un cristal de olivino. Por cierto, los cristales de olivino de muy buena calidad es lo que se conoce como la peridotita o el peridoto, que de repente se utiliza en joyería, que es una piedra verde. Posiblemente alguno de ustedes la conozca o tenga una. Y aquí viene la parte interesante. ¿Por qué nos interesa medir la anisotropía? Resulta que si nosotros tuviéramos estos cristales de olivino dentro del manto, orientados con sus ejes, por decir el eje A, todos en diferentes direcciones, al momento que pasa la onda sísmica, el comportamiento del medio va a ser de un medio isótropo, no va a haber anisotropía. Sin embargo, si este material del manto superior está sujeto a esfuerzos, se le aplica alguna presión, vamos a hacer que todos los ejes cristalográficos A de todos los diferentes cristales de olivino se orienten en la misma dirección y esa dirección va a ser la dirección en la cual va a estar fluyendo el material del manto. Esto tiene que ver precisamente con aspectos de tipo tectónico, se los voy a explicar en un instante, pero entonces aquí lo que nosotros estamos planteando es que nosotros podemos establecer una conexión entre lo que nosotros como sismólogos o geofísicos medimos utilizando ondas sísmicas y sismómetros y lo que nuestros colegas del Instituto de Geología o los geólogos pueden observar saliendo a campo, yendo a ver las diferentes montañas y valles y demás, ¿no? Entonces vamos a seguir avanzando. Tenemos una cosa que le llamamos dorsales en el mar, que es donde estamos generando corteza oceánica nueva. A partir de aquí, entonces es como si tuviese una cadena volcánica, montañosa, alargada, una serie de volcanes aquí, donde está saliendo material del manto, está subiendo de abajo hacia arriba, obviamente, ¿verdad? Y empuja el material y crea corteza nueva aquí que se va separando, y en este caso la anisotropía debería ser, o el eje rápido orientado perpendicular a la traza de esta cadena montañosa o de esta dorsal.
Dependiendo de los diferentes ambientes tectónicos que nosotros encontremos, esperamos nosotros diferentes características en lo que respecta a la orientación del eje rápido o de este ángulo phi que queremos medir. Entonces, si tenemos un ambiente tectónico de compresión donde choca una placa tectónica con otra y me forma una cadena montañosa, yo esperaría que mi eje rápido que quiero medir sísmicamente esté orientado paralelo a la cadena montañosa. Si es un ambiente de compresión, si es un ambiente tectónico de extensión, como les mostraba en la imagen anterior, debe ser perpendicular a la traza de la dorsal. Y esto que estamos viendo acá es lo mismo que estamos viendo aquí, pero aquí lo estamos viendo en mapa, aquí lo estamos viendo de lado o en sección. La otra posibilidad que tenemos es, si estamos alejados de los límites entre una placa tectónica y otra, si estamos hacia el interior de la placa tectónica, el control de la anisotropía va a venir dado por el movimiento absoluto de la placa tectónica. Vamos a imaginar que tenemos esta isla o esta placa que se está moviendo en esta dirección, como lo marca esta flecha, entonces nosotros esperaríamos que el eje rápido se oriente en la misma dirección que se está moviendo la placa. Si nosotros lo vemos en vez de un mapa, lo vemos en sección, podemos pensar, nosotros hablamos de lo que llamamos la litosfera, que tiene un espesor de aproximadamente 100 kilómetros y que está en la superficie de la Tierra. Es una parte mecánicamente rígida y por debajo tenemos la astenosfera, que es esta parte de aquí, es como más chiclosa. Imagínense, por decir que la litosfera es como una barra de chocolate, que es así como dura, ¿verdad? La puedo agarrar y la puedo romper. Sin embargo, si en un día caluroso la dejo en mi coche, pues, o la meto al micro, pues sabemos que se va a hacer así como chiclosa, se va a derretir. Entonces sería el comportamiento que mostraría la astenosfera por debajo. Entonces, si tengo la litosfera, que es la parte mecánicamente rígida, moviéndose con el movimiento absoluto de la placa, me va a arrastrar el material del manto que está por debajo en la astenosfera en la misma dirección y me va a dar origen a esa anisotropía. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, un sismo en particular, 8 de abril de 1999, en la zona de subducción de Japón, registrado en una estación del Servicio Sismológico Nacional, que es Mazatlán, y les estoy mostrando la onda SKS registrada con un sismómetro. Tengo dos componentes horizontales, que son la radial aquí y la transversal. Como yo les decía, la onda SKS está polarizada en dirección SB, lo cual quiere decir que si el medio es perfectamente isótropo, esta onda SKS yo debo verla exclusivamente en la componente radial y no la vería en la transversal. Sin embargo, en este ejemplo que les estoy mostrando, aquí, aunque es pequeñita, yo puedo ver la onda SKS en la componente transversal, lo cual a mí me sugiere que debajo de mi estación de Mazatlán hay anisotropía. Entonces voy a tratar de medirla. Hacemos una serie de gráficas como estas. Les decía yo, son dos parámetros los que tenemos que determinar, que uno es el ángulo, que decíamos que aparece de este lado phi, y de este lado el tiempo, que es el delta t. En este ejemplo mi ángulo es 74 grados al este del norte, y la diferencia entre la llegada de la onda rápida y la onda lenta es de 0.95 segundos. Matemáticamente, ¿qué estoy haciendo? Estoy agarrando mis sismogramas, empiezo con mis componentes norte, sur y este, oeste, y las voy a rotar en intervalos de 1 grado a partir de menos 90 a 90 grados. Entonces empiezo menos 90, menos 89, menos 89, etcétera. Llego, ¿qué? Menos 2, menos 1, 0, luego voy 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar a los 90 grados. Y por cada vez que yo cambie el valor del ángulo, que yo haga la rotación de estas componentes de mi sismómetro en la computadora, voy a tomar también cada una de las componentes y las voy a correr en tiempo una con respecto a la otra. Entonces, por decir, esta la voy retrasando, por decir cada 0.05 segundos. Entonces empiezo con 0, luego 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, etcétera, en un rango de valores. En este caso voy de 0 de este lado, de 0 a los 8 segundos. Y para cada combinación de phi y delta t, yo voy a calcular una operación matemática que recibe el nombre de correlación cruzada. Esa correlación cruzada me va a dar, cuando yo obtenga el valor máximo de la correlación cruzada, voy a tener el parecido más grande entre la onda en una componente y en la otra. Y eso tiene que ser porque la onda rápida y la onda lenta las estoy generando a partir de una misma onda incidente, entonces tiene que tener la misma forma de onda. Entonces, este valor que aparece aquí me dice que este es el que me da el mayor parecido entre una onda y otra, y ese es efectivamente el valor que yo estoy tratando de medir. Ahora, yo puedo hacer ciertas comprobaciones para asegurarme que mi medición esté bien hecha.
Una vez que yo conozco ese ángulo, yo puedo tomar mi componente norte, sur y este, oeste y hacer la rotación rápida y lenta. Y lo que debo observar es que la forma de onda debe ser parecida para la onda rápida y la onda lenta, y que efectivamente la onda rápida tiene que llegar antes que la onda lenta, con un tiempo que debe coincidir con el que me arrojó el programa. La otra cosa que podemos hacer es que una vez que yo conozco estos valores de phi delta t, yo puedo, es decir, cuando tengo anisotropía es como si parte de la energía se escapara de la componente radial y se fuera a meter a la transversal. Entonces lo que voy a hacer es que yo voy a agarrar esa energía y la voy a regresar, se la voy a quitar a la transversal y se la voy a regresar otra vez a la radial, que es lo que estamos mostrando aquí. Sobre todo se observa en la componente transversal, donde la onda SKS prácticamente desaparece y la amplitud de la onda SKS en la radial aumenta. Aquí, como lo estamos viendo en la pantalla, no se alcanza a apreciar, pero si lo estamos viendo en la computadora, la amplitud de esta onda es mayor que la amplitud de esta, un poquito, pero en la computadora se puede ver bien. Y entonces, bueno, esa es una comprobación de que estoy haciendo bien mi medición. La otra cosa es que también yo puedo ver el movimiento de partícula. Entonces, por ejemplo, si tengo todavía la anisotropía en la componente radial y transversal, mi movimiento de partícula tendrá que ser elíptico, pero si yo elimino esa anisotropía, mi movimiento de partícula tiene que ser lineal, como en este caso, que sería esto de aquí, ¿no? Si la amplitud es 0 siempre para mi componente transversal, pues el único cambio que voy a ver va a ser en la componente radial, que sería, por decir, aquí. Entonces, esa es también otra comprobación que yo puedo hacer que mi medición está bien. Esta no la vamos a pasar, no tiene demasiada importancia. Y lo que estoy haciendo aquí es mostrarles en un mapa las mediciones que hemos realizado en México. La forma de leer esta gráfica es el valor del tiempo, el delta t, viene dado por la longitud de la rayita, de acuerdo con esta escala. Entonces esta rayita es medio segundo, este es 1,5. Y la orientación del eje rápido la medimos con relación al norte, ¿verdad? Digo, no lo marco directamente en grados aquí, pero digo, lo hacemos aproximadamente, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, por decir que esta está orientada casi norte-sur, mientras que estas de acá están, por ejemplo, en dirección más noreste-suroeste, o esta de acá que está noroeste-sureste. Entonces vemos cómo existen diferencias en las orientaciones de los ejes, y nosotros queremos ver cuál es la relación con la tectónica de México en estos diferentes sitios, y bueno, ¿qué podemos aprender, verdad? Entonces, vamos a empezar en la parte noroeste. Una cosa que estamos mostrando aquí, si ustedes se fijan, por ejemplo, esta estación de Mazatlán, que es donde les mostraba el ejemplo, aparecen varias rayitas, las cuales no todas coinciden exactamente unas con otras. Esencialmente quiere decir que tengo diferentes mediciones realizadas en esta misma estación. Tengo que realizar algún procedimiento para obtener un promedio, no vamos a entrar en los detalles, pero bueno, podemos obtener ese promedio, y a partir de que tenemos una serie de mediciones individuales en nuestras estaciones, vamos a poder obtener los promedios. En esta otra gráfica, lo que aparece aquí ya son valores promedio, y lo estamos viendo para prácticamente toda la península de Baja California, y esta zona de Sonora, y esta zona aquí en Sinaloa. Una de las cosas que vamos a ver es, por ejemplo, la parte de Baja California, nuestros ejes rápidos están orientados en dirección aproximadamente este-oeste. La mayor parte de Baja California Sur, aquí que tenemos, si ustedes se fijan, aparece una serie de crucecitas, o esta bolita que aparece aquí, o estas bolitas con rayitas chiquitas. Esto quiere decir que tenemos poca anisotropía en esta zona, y esto nosotros, si lo comparamos con los trabajos de los geólogos, el tipo de rocas que encontramos, le podemos encontrar una explicación. Por otra parte, de este lado de acá, del lado de Sonora, Sinaloa, tenemos estos ejes que están orientados aproximadamente en dirección que es este-noreste, oeste-suroeste, que son estos de aquí, y son rayas con longitud de aproximadamente 1,5 a 2 segundos. En un momento vamos a explicar cuál es el significado. Y en el extremo sur de Baja California tenemos esta otra estación que parece más consistente con lo que vemos en la parte norte de la península. Esta es otra gráfica más, donde son los mismos resultados, pero estamos mostrando las placas tectónicas que existían anteriormente aquí. Tenemos una microplaca de Guadalupe y una microplaca de Magdalena, que tenían características diferentes, las cuales al final de cuentas se reflejan en la historia geológica del tipo de rocas que podemos ver aquí.
y también se refleja en las mediciones de anisotropía que estamos nosotros obteniendo. Resulta que la península de Baja California hasta hace 13 millones de años estaba pegada con el resto de México, con el resto del país. Entonces por aquí está Jalisco, Puerto Vallarta estaría por aquí, los estados más o menos por aquí. Tenemos cómo esta placa, la península estaba pegada al resto del continente y cómo con el paso del tiempo se ha ido separando. Y tenemos aquí la ubicación de las dos microplacas, Magdalena y Guadalupe, y que estas se metían dentro del manto con un ángulo diferente. Vamos a pasar rápidamente, que sería esta imagen de aquí, donde está esta estación, el ángulo es más inclinado, donde está es menos inclinado, pero al final de cuentas, en la parte sur de la península, encontramos esto que es una dorsal, es un centro volcánico en el cual el material fluye, el material del manto fluye de abajo hacia arriba, y por las características de nuestra técnica, yo no puedo medir el flujo vertical, solamente puedo medir la componente horizontal del flujo. Entonces, posiblemente los valores de poca anisotropía que yo observo en Baja California Sur tiene que ver precisamente con este proceso de magmatismo y que además los geólogos ven como una serie de formaciones que le llaman la Sierra de la Giganta o la formación Comondú, que son rocas de tipo volcánico extrusivo que no vemos en el resto de la península. Estas son otras mediciones que tenemos. Tenemos en general pocas estaciones en la parte norte del país, pero bueno, tenemos esto que tenemos aquí. Una de ellas, bueno, esta estación es Zacatecas, esta es Parral en Chihuahua, y esta es, se me olvida el nombre, se me fue el nombre ahorita. Pero bueno, aquí tenemos en este mapa geológico esto que se conoce como la Sierra Madre Occidental, y vemos que es interesante que estos ejes rápidos en estas dos estaciones en particular coinciden aproximadamente con la orientación del contacto entre la Sierra Madre Occidental y esto que llamamos la zona de cuencas y sierras. Entonces, esta es una corteza más gruesa con menos extensión, y esta ha sufrido más extensión, está más adelgazada. Entonces creemos que el contraste en las propiedades físicas entre la parte adelgazada y la parte más gruesa controla la orientación de estos ejes rápidos. Hacemos la comparación contra las mediciones que tienen en Estados Unidos, pues obviamente nosotros tenemos bien poquitas, Estados Unidos tienen un resto, ¿verdad? Pero bueno, haciendo la comparación, una de las cosas que me parece interesante es Casas Grandes, se llama esta estación, ya me acuerdo, Casas Grandes. Esta estación de Casas Grandes, si ustedes se fijan, coincide la orientación del eje rápido con lo que nosotros vemos aquí. Aquí hay una cosa que nosotros llamamos el cratón, desde términos de geofísicos y geológicos, que es la parte más vieja del continente y donde la corteza es más, no solo más vieja, sino también tiene mayor espesor. Entonces creemos que al tener ese mayor espesor, el material del manto está fluyendo alrededor de esa raíz o de esa zona de mayor espesor, y que esta única medición en esta estación es consistente con lo que vemos del otro lado de la frontera. Por otra parte, si nos vamos al lado de la península de Yucatán, tenemos estas tres estaciones que están aquí. Esta es Mérida, este es Sabancuy, este es un pueblito pequeño en Quintana Roo que se llama Tepic. Y vemos que la orientación del eje rápido es aproximadamente noreste-suroeste. No puse la flecha aquí, pero si yo les pongo una flecha con la orientación del movimiento absoluto de la placa tectónica de América del Norte, esto coincide muy bien con esto. Entonces, la explicación en este caso es que al momento que nosotros nos encontramos alejados de las orillas de las placas tectónicas, el efecto principal que me controla la anisotropía es precisamente el movimiento absoluto de la placa. Que no existe una interacción entre una placa y otra. Ahora, por otra parte, si nosotros vemos las diferentes trincheras, las diferentes zonas de subducción del mundo, vamos a encontrar que estas flechas que aparecen aquí en color rojo me indican la dirección del eje rápido de la anisotropía, y en la mayoría, si ustedes se fijan, esto es paralelo a la costa o paralelo a las cadenas montañosas aquí en América del Sur. Aquí no en esta parte, pero en estas dos partes sí. Esta parte de Centroamérica, que es Nicaragua y Costa Rica. El norte de Estados Unidos, que es la zona de subducción de Cascaya, también es una excepción. Por ejemplo, acá de este lado, muchas son paralelas a la zona de subducción. Todo esto que estamos viendo aquí.
Sin embargo, vamos a ver que en el caso de México nos parecemos más a lo que vemos en esta zona de aquí de Cascadia. Entonces, cuando una placa tectónica se está subduciendo, vamos a decir que estamos en la placa de América del Norte, que es donde estamos nosotros ahorita en el caso de la Ciudad de México. Y frente a la costa tenemos las placas de Cocos y de Rivera, que están, bueno, debajo del mar, pero también por debajo del continente. Y en el caso muy particular de la placa de Cocos, que fue responsable por los dos grandes sismos que tuvimos en septiembre de 2017, donde una parte de esta placa se rompió. Pero bueno, al final de cuentas lo que nos interesa en este momento es que esta placa de Cocos se está metiendo por debajo de la placa de América del Norte, aquí así, y normalmente nosotros esperaríamos que produzca flujo del material del manto de esta manera, ¿no? Jala el material del manto aquí así, crea un hueco aquí y el material fluye, por decir, de izquierda a derecha para llenar ese hueco. Eso es lo que llamamos flujo de esquina. Hay otro que no aparece en esta figura, pero sería por debajo de esta placa y también iría orientado igual que la placa o igual que esto que va aquí. Eso le llamamos entrain flow y esto me daría ejes rápidos perpendiculares a la trinchera. Mientras que por otro lado tenemos una cosa que se conoce como slab rollback, que quiere decir que esta placa se está moviendo no solo hacia adentro, sino también se está echando un poquito hacia atrás. Me deja menos espacio aquí y obliga a que el material del manto que está por debajo se dé la vuelta, que aquí, como hay menos espacio, se da la vuelta aquí, se mete de este lado que es donde estamos haciendo espacio. Esto de aquí se llama flujo tridimensional o flujo toroidal. Entonces, utilizamos estos modelos para tratar de explicar las observaciones que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, si tenemos, como decíamos aquí, ya me equivoqué, a ver, aquí flujo de esquina o flujo arrastrado en train por debajo de la placa, nosotros esperaríamos que el eje rápido sea perpendicular a la trinchera, mientras que si tenemos flujo toroidal y sobre todo si estamos alejados de la orilla de la placa, que el flujo sea paralelo a la trinchera. Entonces, en el caso de México, estos son los resultados, principalmente esta parte que aparece aquí, esta parte de aquí, esta parte de aquí, donde vemos que de manera predominante nuestros ejes rápidos aquí, 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 son perpendiculares a la trinchera aparece aquí, lo cual me dice que en México predomina o controla este tipo de comportamiento, flujo de esquina en esta zona que llamamos la cuña del manto y flujo arrastrado por debajo de la placa subducida, que es lo que estamos mostrando aquí. Estos son datos de la red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional, que es la estación permanente, pero hemos realizado una serie de experimentos temporales, que son las barras que aparecen aquí en color azul, en color rojo y en color verde. Entonces, bueno, con eso hemos ido mejorando la cobertura que tenemos. Vamos a irnos al lado de Jalisco. Aquí está, de este lado está Jalisco, Guadalajara está acá, Chapala de este lado. En la ciudad de Colima, el volcán de Colima está aquí, Michoacán está de este lado. Este es un experimento que recibió el nombre de MAS, que eran las líneas azules que aparecían en la figura anterior, donde vemos que estas líneas que aparecen aquí están orientadas más o menos con estas líneas punteadas azules, que me marca la dirección del movimiento relativo entre la placa de Rivera oceánica de este lado y la placa continental de América del Norte de este lado, que son consistentes con lo que yo les comentaba, ¿no? Flujo de esquina y flujo arrastrado por debajo de la placa subducida. Sin embargo, vamos a ver que en esta zona de aquí, donde está, esto es una cosa que nosotros llamamos el Rift de Colima, es una zona de extensión, por eso es que la laguna de Chapala está aquí, de este lado de aquí también, el volcán, son tres rifts, este de aquí y este de acá, donde vemos que la orientación de los ejes son ligeramente diferentes de lo que tenemos aquí, lo cual nos sugiere, aquí tenemos la separación entre la placa de Rivera de este lado y la placa de Cocos de este otro. El ángulo con el que entran al manto, o el ángulo de subducción que nosotros le llamamos, es más inclinado para Rivera que para Cocos, más o menos por decir de esta manera, y creemos que el material del manto puede pasarse entre una placa y otra que está rota. Y la otra cosa que vemos también, estas tres estaciones que están aquí, la orientación de los ejes es distinta de esta de acá. Creemos que esta es la orilla de la placa y que estamos viendo flujo tridimensional donde está la orilla de la placa. Si lo vemos en este esquema tridimensional, ¿verdad? Esta sería la placa de Rivera aquí más inclinada,
la placa de Coco es menos inclinada acá y tendríamos flujo entre una placa y otra, flujo de esquina aquí, flujo arrastrado acá, y del lado de Puerto Vallarta tendríamos este flujo del lado de abajo hacia el lado de arriba de la placa. Este es otro experimento, que iba de Acapulco, pasando por pues, Chilpancingo, Cuernavaca, Ciudad de México, Pachuca, y hacia el norte yendo hacia Tampico, más o menos hacia acá. Una de las cosas que es importante en este caso es que el eje volcánico aparece aquí. Este es el Popo, este es el Nevado de Toluca y este es el Pico de Orizaba. Y vemos que hacia el sur del eje volcánico los ejes están orientados en dirección noreste-suroeste, pero una vez que llegamos al eje volcánico, los ejes se empiezan a orientar en dirección norte-sur. ¿Cuál es la explicación? Resulta que en la parte sur tenemos la geometría de la placa le llamamos nosotros subhorizontal, es la placa va acostada, entonces está arrastrando el material del manto por debajo. Y por otro lado tenemos lo que llamamos flujo de esquina en la parte norte del eje volcánico. Una cosa que es importante, les comento nada más muy rápidamente, que aquí estas mediciones que tenemos aquí son perpendiculares a la trinchera, pero acá ya no. Sin embargo, aquí son perpendiculares al rumbo que sigue la placa que se subduce. No voy a entrar mucho en detalle porque no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, si alguien tiene interés, podemos platicarlo al final. Y tenemos este esquema también tridimensional, donde también separamos las dos partes, ¿no? La costa está aquí, el eje volcánico está acá, aquí tenemos la proyección de las mediciones, aquí tenemos la parte donde el material del manto está arrastrado por debajo de la placa horizontal, y donde sigue este flujo de esquina, en donde, bueno, en la parte más al norte, ¿no? Y esta es otra representación, un poquito más llamativa por los colores, pero esencialmente es lo mismo que estábamos ilustrando en la imagen anterior. Si nos vamos más hacia el este otro experimento que recibió el nombre de Beox, Veracruz, Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, vemos que estos ejes son aproximadamente perpendiculares también a la trinchera, aunque estas mediciones están rotadas reloj aproximadamente 25 grados relativas a las que veíamos anteriormente. Y bueno, les presento los resultados más recientes. Esta es una tesis de un chico en la Facultad de Ingeniería, hizo su examen apenas antier. Son los resultados que aparecen con estas líneas negras aquí y que aparecen intermedios entre esto que tenemos aquí y esto que tenemos acá, y que de algún modo nos permite ver ya con más fineza los diferentes detalles, sin entrar demasiado en las explicaciones. Otra de las cosas que estamos viendo, que al menos a mí me parece muy interesante, si ustedes se fijan, tenemos una serie de mediciones, bueno, que aparecen en color rojo, que son estas de aquí, estas de aquí y estas de acá, con la cual prácticamente estamos abarcando casi completo el eje volcánico de occidente ¿qué es? De poniente a oriente o de occidente a oriente, y donde vemos que la orientación de estos ejes rápidos es ligeramente diferente de lo que tenemos en las diferentes mediciones más hacia el sur principalmente, bueno, también hacia el norte, lo cual a nosotros nos sugiere que aquí hay algún fenómeno que está ocurriendo. Algo que también es interesante es que estas mediciones están ubicadas en el eje volcánico, en la parte sur o ligeramente al sur del eje volcánico. Entonces nosotros creemos que esto tiene que ver con la geometría de la placa. Había una imagen donde veíamos que la subducción de la placa pasa de ser aquí horizontal a ser casi vertical. Este es un ángulo de 75 grados. Entonces creemos que el material que está fluyendo aquí empieza a chocar contra esta placa y que forzosamente se tiene que desviar, cambiar un poquito su orientación, y eso nos explica por qué estas líneas que aparecen en color rojo están rotadas en sentido reloj relativo a otras que tenemos más hacia el sur. Otra cosa que vemos también, que era lo que decíamos en el perfil de Mace, en la parte que decíamos que pasaba por Pachuca y que iba hacia Tampico, son estas líneas que aparecen en verde. Tenemos unas pocas estaciones más en diferentes partes del país. Este es Aguacatlán en Nayarit, este es el Popo, una estación que está en el volcán, y estas dos de este experimento que les acababa de comentar, que acabamos de terminar, donde vemos que la orientación de estos ejes rápidos aquí son muy parecidos a lo que vemos de este lado de aquí.
Estamos proponiendo que tenemos también flujo de esquina en esta parte. Una cosa que es interesante aquí, la interpretación que yo les estoy dando pues está basada en esta zona donde tenemos muchos datos. Si yo viera estas mediciones solas aquí o esta medición sola acá, pues me costaría mucho trabajo hacer la explicación o la interpretación. Sin embargo, ya por comparación con esto que tengo aquí, estoy razonablemente confiado que mi interpretación es correcta o por lo menos creíble. Ya casi vamos a acabar. Nos vamos hacia el sureste, llegamos al estado de Chiapas que está aquí. Una de las cosas que vemos es que la longitud de estas líneas, estos tiempos delta T, son más cortitos en la zona de Chiapas, que me indica que existe poca anisotropía. Pero la otra cosa que vemos también es que las orientaciones de estos ejes, los ángulos, son muy variables, de aquí a acá, de aquí a acá, no están todos en la misma dirección, pues. Lo cual me indica que existe poca anisotropía. Entonces vemos una cosa interesante, ¿verdad? Comparado con el resto de la zona de subducción en México, tenemos poca anisotropía aquí y que no nos queda muy claro cuál es la orientación en la cual se está moviendo el material del manto, lo cual sugiere que no está muy bien organizado. Pero bueno, no sabemos exactamente cuál es la explicación, sin embargo, lo que sí les puedo comentar es que si nosotros nos vamos más hacia el sureste, hacia Centroamérica, llegamos a Nicaragua y a Costa Rica, y en trabajos que han hecho colegas míos, lo que han encontrado es que los ejes rápidos, en vez de ser como en el caso de México, que los vemos aquí perpendiculares a la trinchera, son más bien paralelos a la trinchera. A lo mejor está muy saturada esta imagen, a lo mejor no la alcanzan a apreciar muy bien, pero bueno, predominantemente los ejes son paralelos a la trinchera en vez de perpendiculares, lo cual nos indica una característica de flujo diferente. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo de manera muy vaga, muy general, es que lo que estamos viendo aquí en Chiapas es una transición entre estos ejes perpendiculares a la trinchera aquí y los ejes paralelos a la trinchera que tenemos más hacia el sureste, hacia Nicaragua y a Costa Rica. Lo cual no es una idea del todo descabellada, porque viendo los trabajos que han hecho otros colegas, sugieren que el comportamiento de la trinchera, en el caso de México, hace lo que comentábamos anteriormente, que era el retroceso o el slab rollback, mientras que ya cuando llegamos a Nicaragua y a Costa Rica, en vez de que la placa esté haciendo este tipo de movimiento, lo está haciendo en sentido contrario hacia acá, que es lo que le llaman el avance. Entonces es muy posible que efectivamente aquí en esta zona que ellos marcan como transición entre de flujo perpendicular o de esquina a flujo paralelo, más o menos esté coincidiendo con lo que estamos observando en la zona de Chiapas. Entonces, bueno, esa es una idea que nos falta trabajar un poquito más y que si tuviéramos también pues, más datos pudiera ser interesante. Rápidamente les muestro donde decíamos que teníamos flujo de esquina, es una región que llamamos cuña del manto. Esto es una compilación de diferentes mediciones que se han hecho en diferentes partes del mundo y vemos que en este caso particular hay mucha variabilidad en cuanto a las características. Aquí dice, por ejemplo, la región amarilla, esto es para Nicaragua y Costa Rica otramente, dice que el patrón no es tan claro. De aquí dice que no hay anisotropía. De acá dice que cerca de la trinchera es paralelo, pero después al alejarse se vuelve perpendicular, o al revés, cercano es perpendicular y cuando se aleja es paralelo. Tenemos también mediciones que nosotros podemos hacer en el caso del istmo de Tehuantepec y de Chiapas, donde la placa subducida alcanza profundidades. En Chiapas estamos hablando hasta de unos 180 kilómetros de profundidad. Tenemos sismos con hipocentros a estas profundidades. Nosotros podemos, en vez de utilizar la onda SKS que les comentaba yo desde el principio de este trabajo, con sismos muy alejados que les llamamos telesísmicos, podemos utilizar sismos que están ocurriendo casi debajo de nuestra estación, que son estos que están aquí. Entonces sería por decir, este hipocentro sube la onda y llega a esta estación que está aquí y me va a permitir ver la anisotropía que existe en esta región de aquí que le llamamos la cuña del manto. Esto es importante porque si yo lo estoy comparando con una medición de una onda telesísmica SKS que viene de un sismo muy lejos, ¿verdad? Como esto de aquí, pues esta onda SKS también va a traer información de la anisotropía que está por debajo de la placa. Entonces, yo quiero tratar de separar la contribución de esta zona de aquí con lo que está debajo de la placa y para eso voy a utilizar sismos que están dentro de mi misma placa subducida.
Entonces, esto lo hicimos con el experimento Biox decíamos, en el mismo de Tehuantepec. Estas son las mediciones individuales, estas son las mediciones promedio. Una cosa que es interesante, bueno, estas líneas punteadas me marcan la profundidad de la placa subducida en esa zona. Una cosa que es interesante, hacia el suroeste de esta línea de aquí, de los 100 kilómetros, la orientación de los ejes aquí está muy desorganizada. Sin embargo, si nos vamos hacia el noreste, vemos que estos patrones se orientan de manera más consistente de una estación. Aquí lo que hicimos es, porque como aquí está muy difícil de interpretar, hicimos un promedio por cuadritos y representamos nada más una sola medición promedio para cada cuadrito, lo cual me simplifica la representación, pero en general veo que estos ejes son perpendiculares a la trinchera, lo cual son consistentes con flujo en la cuña del manto, flujo de esquina en la cuña del manto. Bueno, esta la podemos pasar rápidamente. Aquí vemos las trayectorias. Entonces, esencialmente lo que estamos planteando es que en esta zona de aquí tenemos ese flujo de esquina donde el material se arrastra por la placa subducida aquí y luego acá fluye para llenar este hueco. Y bueno, pues prácticamente con eso damos por concluida nuestra plática. Muchas gracias. No sé si tengamos tiempo para preguntas. Por favor. O sea, las estaciones para medir son pocas en México. Relativamente, sí. Es que, bueno, he oído hablar de un principio que se llama como de máxima entropía, que se puede medir como un campo cuando son pocas las estaciones que se tienen para medir. Sí. ¿Vamos a ver eso? Bueno, yo en particular no, pero hay algunos colegas míos, tanto en el Instituto de Geofísica como en el Instituto de Ingeniería. Nosotros le llamamos mediciones de ruido sísmico. Digo, si nosotros tenemos un sismómetro, siempre va a estar registrando algo. En el caso particular de la Ciudad de México, pues digo, si estamos caminando cerca del sismómetro, pues ya el solo hecho de caminar, ¿verdad? Los carros, digo, en otras zonas, ¿verdad? No sé, a lo mejor el paso del tren o cualquier cosa, va a inducir o va a producir diferentes tipos de vibraciones, que es lo que llamamos ruido sísmico. E inclusive, aun si quitáramos el paso de la gente, de animales, de trenes, de carros, de todos modos va a haber una cierta cantidad de ruido sísmico. Y resulta que mis colegas que están muy metidos en esto han descubierto que aunque no haya un sismo, nosotros podemos emplear esos registros, que el comportamiento de ese ruido sísmico corresponde con lo que nosotros llamamos ondas superficiales. En mi plática no hablamos sobre eso, pero bueno, los sismos generan ondas de cuerpo que son las P y S, de las que sí hablamos, y otras que son las superficiales, y han encontrado que el comportamiento de ese ruido sísmico obedece los mismos principios matemáticos, las mismas expresiones matemáticas que los de las ondas superficiales. Y eso nos ha permitido hacer estudios de la estructura de velocidades, inclusive aunque no haya sismos. Digo, yo en lo personal no lo he manejado, pero sí hay colegas míos que lo han trabajado. Por favor. La delta T que tienes para las ondas rápidas y lentas, supongo que está relacionada directamente con la anisotropía que hay en el medio. Claro, sí. Sí, esencialmente tenemos que decir, ya no lo expliqué, pero por decir, bueno, tenemos la onda rápida y la onda lenta, la pregunta es cuánto más rápido va la onda rápida que la onda lenta, ¿no? Por decir, normalmente para este tipo de trabajos partimos del supuesto que la onda rápida va 4% más rápido que la onda lenta. Dependiendo de las características del material, del mineral, a lo mejor el valor podría ser diferente, 10%, 15%, 50% en un caso muy extremo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro también tiene que ver con el espesor del estrato anisótropo. Para el tipo de mediciones que nosotros trabajamos en el manto superior, les decía yo que los valores normalmente andan alrededor de un segundo. Por las características de las frecuencias de la onda que manejamos, que son alrededor de 10 a 20 segundos más o menos, si la diferencia en el tiempo de llegada entre la onda rápida y la onda lenta es menos de medio segundo, prácticamente nosotros no lo podemos medir, no podemos distinguirlo. Y físicamente es raro que encontremos valores mayores de 2 segundos. Tendríamos que estar en ambientes tectónicos muy especiales,
a lo mejor en zonas donde la corteza es muy gruesa, tal vez en los Himalaya o donde exista de algún modo alguna otra contribución adicional a la anisotropía. Pero bueno, trabajando bajo el supuesto de que la anisotropía es de un 4% la diferencia entre la velocidad de la onda rápida y la onda lenta, si yo tengo un delta T, un retardo de 1 segundo entre la onda rápida y la onda lenta, eso corresponde con un estrato anisótropo con un espesor de aproximadamente 115 kilómetros, más o menos. Una pregunta así rápida. Una onda sísmica más o menos, ¿qué velocidad tiene? Bueno, estamos hablando, por ejemplo, decíamos ondas P, ondas S. La onda más rápida es la P, que en la corteza tiene una velocidad de aproximadamente 6 kilómetros sobre segundo. O sea, tenemos un sismo con epicentro en Guerrero. En 1 minuto tranquilamente la onda va a llegar aquí a la Ciudad de México, ¿no? Más o menos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, pues agradecemos al doctor. Si tienen alguna pregunta, la plática y muchísimas gracias. Claro que sí, pues muchas gracias a ustedes.